Bienvenidos a Noventeros FC, Fútbol, Nostalgia y Cultura Pop. Yo soy Omar Sánchez, están en Apuntes de Rabona. Les agradezco mucho que se unan a este primer programa del año, a la primera quincena. Y conmigo, para esta primera quincena, no sé qué tanto así para... ¿Qué van a invitar hoy de comer? Hoy es quincena. Andrés Araujo y Ricardo López, ¿cómo están? Bien, yo estoy bien, listo ya para el primer programa del año. Ya recargamos pilas, ya nos eliminaron de la NFL, de todo, entonces ya estoy listo para centrarme en Ya este te tipo de sacaste cosas. toda la atención. Exactamente, ya soy un hombre libre. Muy bien. Ricardo. Todo bien por acá. Además, tú eres la de Stroud. Sí, soy un buen perdedor. Sí. Se fue con el equipo ganador. Que le ganó. Sí, pero que creo que... No sé cuándo vea esto la gente, pero pues van este fin de semana contra el favorito de los favoritos. Al ratito entonces lo ven. O sea, hoy. está complicado. Ahí está. Trae la playera de los Texans. Estuviste en el estadio este fin de semana de la NFL. Sí, es una gran experiencia, la verdad. Si tienen equipo en la NFL y pueden ir a un partido de playoffs, es una cosa maravillosa. Muy grandilocuentemente gringa, evidentemente, es imposible escapar de eso. Los hot dogs del estadio de los Texans no son tan buenos. Siguen ganando los del estadio de los Yankees, evidentemente, pero la verdad, muy, muy bien. ¿Quién como Araujo, eh? Al final de quincena se fue el fin a ver un partido de la NFL. Además, Houston es Texas. una ciudad complicada. Sí, puro freeway. Sí. Sí, Una no, ciudad de petroleros ricos. Es una ciudad rica, de Sí. millonarios. Poco consagrada al turista normal. O Y sea, poco amigable para cuesta hacer caminar, cosas. encontrarle. Sí, yo no abandoné la manzana del estadio y el hotel y pues ahí me mantuve. Todavía Ricardo me reclamó ayer no haberme quedado más horas en Houston. Sí. ¿Por qué? ¿O qué? No, es que fue literalmente de un día para iba. otro. Tuve Digo, 25 horas ya en te hubieras Houston. quedado una semana, ¿no? A ver la NASA. No, A ver, como ven, hay bastante posibilidad económica aquí con ellos. No, ¿sí? hombre. Aquí, acá no, de este lado no. Nah. Muchas gracias a Albino. ¿Cómo estás, Albino? Está, además de en los controles, también platicando un poco con nosotros. ¿Cómo estás, Albino? ¿Qué tal? ¿Cómo están, raboneros? Un saludo para todos, compañeros. Pues aquí, iniciando el 90s FC, temporada... ¿Sí cuenta como temporada? Sí, temporada dos, temporada dos. Está bien. También. Un like. Ahí está Alejandro en el audio, Cari en la cámara. Sol, que últimamente anda aquí, no sé por qué, pero qué bueno que está con nosotros. También está Omar, Daniela como siempre, que no se ve, pero puso este bonito set. Que por cierto, ampliaremos más al rato, pero ustedes pueden ver, es el programa de Noventeros, ya lo tuvimos en Club Rabona, pero de Noventeros, en el que ven por primera vez nuestra bonita placa de 100,000 suscriptores. En un programa había dado medio un mensaje, pero pasó algo raro, entonces voy a repetir un poquillo el mensaje en unos minutos de los 100,000 suscriptores, porque es muy importante, muy especial, por supuesto, para apuntes y también en lo personal. Pero antes de eso, vamos a irnos al tema que teníamos el día de hoy. Vamos a hablar de los programas, las cápsulas, los reportajes, es decir, todo lo televisivo con lo que crecimos, pues todos los que estamos aquí, incluso si no eras tan futbolero, pues estaban en la televisión abierta y muy probablemente se empaparon de ello, por ejemplo, Sol definitivamente, Alex, que no son tan futboleros, pero La Jugada, Acción, Deporte B, los protagonistas, todo ese tipo de programas donde había secciones que unas de ellas hoy siguen existiendo, otras no, pero que siguen siendo muy recordadas, que es algo curioso, ahorita lo comentaré. Hay varias de ellas que siguen existiendo y sin embargo hablamos de ellas como si ya no. Como El Color de Faitelson, que lo volvió a hacer otra vez ahora que llegó a TUDN. Como Acción, que a veces hablamos como si fuera un programa en el olvido. Bueno, quizás ya está un poco en el olvido, pero que ya no existe y es un programa que se sigue haciendo semana tras semana. E incluso son prácticamente las mismas voces, o muchas de ellas, de las que lo hacían hace muchísimos años. No, y cimentó el concepto de gol, error y figura, que Gol, es error y figura. excelente. O cuando era lo negro. ¿En qué número va Acción? ¿Te acuerdas que era el...? Sí, Sí, esta es Acción. 1500, Puta, ¿no? que eran 2000, no sé qué tanto, ¿no? Domingo Lo tras siguen, domingo. pero no tiene horario regular, ¿no? Ya no. Es que es el problema. Antes era a las 6 de la tarde, sí Exacto. o sí, hace Sí. 20 años. Después del Corona, del viejo Corona, Ujú. te O de pasabas América, que jugaba a las directamente Acción. Y ahorita ya lo ponen ahí pues, cuando haya chance, cuando haya una hora, ahí mételo. Entonces, Sí, que ya hasta lo dicen como
te enseñan el resumen como de 4 partidos y dicen, los demás no se han jugado todavía. Sí. Además, el gol error y figura todavía ahí, exacto, ¿no? Y te encadenabas de acción al reality de moda, ¿no? Al reality, Sí. bailando, Bailando por un sueño. Que me Big acuerdo bien Brother, de la lo que- publicidad de que La decían, Voz, lo que en los sea. 70 bailaron y lo hicieron por dinero. En los 80 bailaron. Y ahora bailando por un sueño. Me acuerdo mucho, hicieron bien su trabajo, se me quedó mucho eso, bailando por un sueño, cantando por un sueño. La Voz que ya es un poquito más para acá. ¿Qué más Big salió? Brother también, ¿no? Big Brother, Los pequeños gigantes. la academia, había uno como de circo bien raro. Ah, sí. Sí. Ha habido- Yo ha de habido- lo único que me acuerdo de esos es el perro Bermúdez en Bailando por un Sueño. Enseña, haciendo un paso. Fue canon. Y todos Sí, muy bueno. deudores de Siempre en Domingo, de Exacto. Raúl Velasco. Que todavía me tocó, que lo heredó el primero fue, si no me equivoco, Coque Muñiz, que se llamaba Al fin de semana. Al fin de semana, sí. Salía igual. Bielka, Valenzuela, no sé cómo se diga. Bielka, Vilca, no me acuerdo bien cómo se llama. En fin, ahí estaban. Hay un programa que creo que se lo enseñó una vez al vino de Perú, de ese tipo. No me acuerdo si se hizo aquí una en México, que se llama Yo Soy. Entonces eran imitadores, pero vaya, serios, ¿no? Ah, es el de Shakira, el Shakiro. Supongo, Creo la que verdad, no he sí. visto ese, pero hay un dueto del imitador de Axl Rose con Ah, el ¿sí? imitador de Juan Gabriel, que tocan, porque aparte tocaban con banda en vivo, suena muy bien. Tocando las puertas del cielo. Tocando las puertas del cielo, que es Knocking on Heaven's Door. Ujú. Muy buena versión, ¿eh? Sí empieza rarita, Juan Gabriel canta en español, sí empieza así como que, pero a partir del primer minuto O sea, te de hipnotiza. Bob Podría- Dylan a Axl Rose. Podría está ser un buenísimo, jueves en el Gabriel. McCarthy's también. eso, ¿no? Axl Rose contra Pero está bueno, Juan ¿eh? Gabriel. Está bueno. Y a las 10, la jugada. A las 10 la jugada. Era la franja, Que ¿no? muy de vez en cuando mi papá me dejaba verla cuando de plano no había tenido manera de enterarme del resultado del América. Era como, bueno, ve qué pasa en el resumen y ya te largas a dormir. Bueno, no había forma en medio de enterarte. Que además, bueno, la jugada siempre estuvo a la sombra de Deporte B, ¿no? Bueno, en tema de prestigio periodístico sí, pero en tema de audiencia yo creo que Ah, no ¿tú crees tanto. que se veía más la jugada? Sí, bueno, Yo porque creo que o sea, yo antes creo que- Deporte B y después ya la Sí. 2006, Bueno, es- por ahí la es que jugada, de hecho ¿no? Deporte B con quien competía más bien en horario era con Acción. El que pasaba ya en la noche contra la jugada eran los protagonistas. Deporte B pasaba a las 6, 7. Estoy casi ¿Sí? seguro. Podría jurarlo. Puede Podría ser. apostar en este momento esta agua. Te lo creo, sí, sí. puede Tienes ser. dos ahí. Sí, tengo dos subidas. Estoy un poco mamón el día de hoy. Sí, el Protagonistas de Noche ya es una versión Ya muy bien rara. distorsionada. Aunque estaba más distorsionada antes. Ahorita por lo menos ya están los estelares de Azteca. Más allá de que tanto análisis o no les guste a la gente. Que están Martinoli, está Luis García. Pero hace unos años estaba como la segunda o tercera grupo de los de Azteca. Son los que estaban en los protagonistas. ¿Y qué Sí, tal pero de esa mesa de- adrenalina, güey? Adrenalina. Adrenalina, ¿no? Ah. Se llama. Sí. Esa mesa eso sí me acuerdo, de 2 de la tarde. Que Sí, era de lunes a viernes. de lunes a viernes, mesa redonda como de los consejeros del rey. Era buenísima. Que, que aparte ahí inauguraron quizás los memes en la televisión deportiva. No sé si te acuerdas que al final del programa hacían como unos, no sé, estaban hablando de toros, que hablaban mucho en ese programa. Entonces ponían las caras como si Ah, fueran sí, sí, diferentes claro, toreros, claro, ¿te claro. acuerdas? Muy bueno. Sí. Bueno, al torero, ¿cómo se llamaba el No me torero? acuerdo A cómo se Juan llama, pero- Antonio, bueno, todavía sale en TV Azteca. Sí, sí, sí. Y a Pepe Espinosa, a Marco Tolama, a otros de deportes les tenis. daban un minuto, Sí, de hablaban Fórmula 1. 59 Ujú. minutos de fútbol y decían, antes de irnos, Marco, Y ahí ¿qué les daban un tenemos minutito para hablar algo. de Sí. Fórmula 1? Sí, sí, sí. Al Chacho. O sea, Chacho. tenían un buen equipo, Ujú. diverso, estaba Garay, pero literal Garay intervenía 30 segundos, ¿no? Y ya los que hablaban de fútbol, pues era José Ramón, Faitelson, Martinoli, Rafa André Marín, Puente, Rafa Puente. Francisco Javier Gómez Junco, González. Francisco Javier. En fin. Vamos con el primer. Pues fue una sección que al día de hoy se recuerda mucho. Repito, la empezó a retomar otra vez Faitelson, que seguro incluso fue por contrato, ¿no? De vente a tu DN, te vamos a pagar un montón. Más que el elenco de hoy. 10 veces lo del elenco de hoy, pero ármate el color otra vez, papá. Porque lo queremos mucho. Lo dejó de hacer en ESPN. Ya tiene, no sé, tendrá unos 8 años que lo había dejado de hacer en ESPN. Que la primera vez que lo hizo pues fue en Azteca. En Imevisión no creo que le haya tocado a él. De hecho no recuerdo si él creo, como tal fue parte de Imevisión. No creo. Pero sí ya fue en Azteca. Y estuve buscando varios colores y encontré uno
que me llamó mucho la atención, que fue de cuando Cruz Azul fue campeón en el 97 contra León, con este golpe de Comiso, la patada. Y lo que me llamó mucho la atención es que Faitelson viaja con el equipo en el avión. Algo que incluso hoy, con tantas redes, con tantas cámaras, con tantas cosas, no es tan común que veas como ya el desmadre en sí que traen los jugadores durante el vuelo. Y aquí lo hace. Bueno, aquí primero van en el camión, está el Conejo Pérez, obviamente con esta voz. Hay un momento en el que Jorge Campos se pone a remedar a Faitelson, empieza a hablar como él, todos empiezan a hablar como él, imitan a Bora. Es decir, si era una entrada a algo que todavía en ese entonces era Lupillo, es que qué Lupillo, personaje. está Hermosillo, está Galindo, Conejo Pérez, el propio Campos que les digo que era suplentazo en ese momento, ni Navarro siquiera, también suplente del también, Conejo. todos van sudados, menos Los- Jorge Campos. los gemelos Los gemelos Los gemelos Estaba Rodríguez. acordando de Omar, que vi a Omar Rodríguez, que era el menos mediático, porque luego Johan fue mundialista. Sí. Omar andaba con Betty Monroe. Es un gran dato. Es un gran dato. Creo que no me acordaba de eso. Mira, está Además Palencia. es Palencia en la época esa del maquillaje El de Kiss maquillaje de también. Kiss, cuando era rockero. Está Parece Charles Manson, Palencia, está interesante porque como que se sale un poco incluso de la mayoría de los colores de Ahí está Faitelson. Johan, por ejemplo. Ahí está Johan. Y hoy empiezan a remedar todos. Ahí está Omar. Ahí está Campos, ahí diciendo que se va a caer el avión. Eran fila. Sí, está bueno. Ahí les vamos a dejar los links de todos los videos que vamos a estar poniendo aquí atrásito durante el programa. Se Qué los dejamos joya. en la descripción. Este está particularmente bueno. En general, ¿qué recuerdan? ¿Qué les da el color de Faitelson? A mí, o sea, yo creo que como bien relatas, creo que es como un elemento de un mundo que ya no existe o una manera de ver el fútbol o de ver lo que hay alrededor del fútbol que ya es imposible concebirla de esa manera. Yo pues sí crecí con el color de Faitelson de Deporte B, ¿no? Y incluso justo como en el momento en el que pensábamos el programa y demás, a mí el que me sorprendía mucho era uno del ascenso entre León e Irapuato, que iban a jugarse la final por el ascenso, con todo lo que implica un León-Irapuato de un clásico de Guanajuato, pero además de dos ciudades que están pegadas, de que no se pueden ver, con policías en la carretera para que la gente de León no se moviera a Irapuato para llegar a ver el partido. Y a mí lo más potente como de este tipo de cosas de Faitelson, más allá de... O sea, yo creo que intentaba hacer una cosa de épica a partir del relato, pero que tampoco se la comprábamos tanto. O sea, nosotros no nos emocionaba la voz de Faitelson en términos de, qué manera de contarlo. Era hasta sátira, o sea, se podía reír incluso de sí mismo. Siempre ¿no? tuvo una comedia involuntaria. Exactamente, sí. No sé. Que luego le explotó el difícil de creer también, ¿no? Sí. Pero como que por esa parte, a mí me parece que lo especial era narrar todo lo que involucraba el partido alrededor, o sea, narrarlos el afuera del estadio, quiénes estaban afuera, los aficionados que están afuera. Me acuerdo mucho en el color de Toluca, los puestos de chorizo afuera del estadio, y creo que es lo que él mejor hacía, como encontrar elementos que narraran el partido, que no tuvieran nada que ver con el partido. En de León Irapuato sigue a Reynoso mientras Reynoso va a increparse con la gente de Irapuato. Ves que el tipo de seguridad le dice a Reynoso que se vaya de ahí. Reynoso no puede creer que le estén diciendo que él los está provocando. O sea, y además pues, se ve que el tipo de seguridad de Irapuato era fan del Irapuato primero y encargado de seguridad después, ¿no? O sea, empieza a ir contra él. Luego un personaje también como Carlos Ahumada, dueño de León, ahí también. O sea, quizá encontraba la manera de tener ciertos chispazos que potenciaban tu manera como aficionado a entender el partido desde otros rubros, desde lo que involucraba el alrededor del estadio. Aquí en el caso de Cruz Azul, lo que implica como viajar con un equipo, ver a los jugadores fuera del papel que juegan en la cancha. A mí me parece que eres una cosa como muy, muy relevante, muy importante y que nos educamos como aficionados mucho con ella, pero que ya es imposible porque cada vez tenemos a más jugadores que prefieren no estar en la cámara, ¿no? Mientras más perfil bajo tengas, mejor. E incluso, pues quizá ya es una cosa de nostalgia, ¿no? O sea, hace poco yo veía un tuit de Antonio de la Torre que decía como ahora hay muchos proyectos en México importantes en el fútbol mexicano, quizá es el mejor momento del fútbol mexicano en muchísimo tiempo, ¿no? Y sí, alejándonos un poco de la parte del descenso y cosas
absolutamente mejorables. Es como decir, quizá lo único que le falta a ese fútbol mexicano para que lo percibamos igual que el de antes es que volvamos nosotros a ser niños también, ¿no? Y yo creo que ese crecer como niño adolescente con ese color de Faitelson, esperándolo los domingos y viendo lo que sucedía alrededor de los estadios, era una manera de contar, yo creo que muy potente. Sí, estaba pensando, leía una entrevista de David Histau en Jotdown que decía que el trauma contemporáneo del periodista era pasar desapercibido. Y la manera, antes de no pasar desapercibido, era tu trabajo. Era reportear, era lo que escribías, lo que reporteabas, lo que comentabas. Y hoy yo creo que la industria ha dado un giro totalmente distinto hacia cómo no pasar desapercibido. O sea, el mensaje para no pasar desapercibido es muy distinto al de antes. Yo trato de entender un poco en qué momento se deformó todo esto y si este Faitelson, que es... Al final esto es periodismo, esto es reporteo, no es periodismo deportivo. O sea, esto es reporteo puro y duro, es salir a la calle, es contar historias. Y tampoco creo que en ese momento Faitelson haya sido muy idealista en torno a lo que era el periodismo, sino que era la receta del momento. O sea, era lo que te exigía tu posición. Si vas a ser un color, si vas a ser un reportero, hay que contar las mejores historias posibles. Y hoy lo que te exige el relato de la industria es totalmente distinto, es que te pongas por encima del relato, ¿no? Entonces, tampoco quiero ser excesivamente nostálgico con de dónde veníamos y ponderar esto como productos perfectos y de una televisión grandiosa, porque creo que tampoco. Simplemente el relato se construía a partir de otras cosas, ¿no? Entonces, quería partir como de esa reflexión de que no necesariamente lo de antes era lo mejor. Es decir, ves un En Caliente de antes y veías a Bielsa, por ejemplo, ¿no? Y y veías a los mismos personajes. Estaba José Ramón, estaba Gómez Junco, estaba Rafa Puente. Emilio Fernández. De hecho, hay clips, ¿no? Gómez Junco, por ejemplo, comparte muchos clips de estas entrevistas anteriores. Y lo que dice Gómez Junco sigue siendo lo mismo de lo que dice hoy. O sea, de hecho, es un discurso que no inmóvil, de 30 años, en el que puedes alterar simplemente a los protagonistas y es el mismo. ¿Qué te daba la diferencia o qué te decía que hablaban de fútbol? Pues el tener a Bielsa en un programa. ¿Cómo es a Bielsa? Si tú le preguntas por el Pasto, te va a contestar con fútbol. Si le preguntas por lo que sea, te va a contestar por el fútbol. O sea, había una concepción de la industria distinta, ¿no? Tenían cabida otro tipo de personajes, otro tipo de invitados, los tiempos eran distintos. Pero no, lo que quiero decir es que no necesariamente antes sí se hacía periodismo. O sea, no perdimos en el camino al Faitelson periodista, sino que la industria le pedía cosas distintas, ¿no? Es un poco la reflexión que a mí me queda con esto, que me encanta. Yo me podría morir viendo los colores en una sala de hospital. Ahí, si me ponen ahí 20 colores, yo soy feliz. Me encanta. Vamos a anotarlo y... vamos a llevar. Pero los viejos, ¿eh? No me vas a poner los de TUDN. Le queda una hora de vida. Está ahorita. Chen. Bueno, pues... Cuando estaba cachetón, era simpático. Sí, es que era un tipo muy simpático. Es curioso que precisamente en esos colores, que ahorita también salió atrás uno de un clásico Pumas América, semifinal del 2002, Faitelson prácticamente no salía a cuadro, que también tiene que ver con lo que dices, con la forma de entender el protagonismo, y que no quiere decir que ya no, pero por supuesto entiendo lo que dices, de que muchas veces ahora, al menos en la mayoría de los espacios de entretenimiento, el protagonismo del periodista o del reportero obedece a él mismo más que a la historia en sí. Y en ese momento, pues, Faitelson, digo, tampoco nunca fue el prototipo de... No eran los gemelos Brennan, ¿no? que enloqueciera a la cámara. Aún así, él siempre como que tuvo esta posición de estar atrás, que después cambió mucho, ¿no? Más allá de la escuela, de donde venían, de pues siempre tratar de buscar de alguna manera la contra, por decirlo de alguna forma simple, pero sí también en el camino, pues Faitelson, y él lo ha dicho en entrevistas, le han preguntado, oye, a veces aunque tú no creas esto, pero te gusta lanzar cosas por encender la polémica en una mesa, y él ha dicho que sí, que lo hace con esa conciencia. Entonces, sí, esa forma de protagonismo es distinta, porque finalmente el protagonismo ya no pasa por la plática y ni siquiera por las historias, sino por qué
qué puede o no decir la persona que está en el micrófono. Y hay una anécdota buenísima, justo de... Como de esta parte también de, como dice Ricardo, como salir a la calle, buscar como elementos que quizá pueden llegar a pasar desapercibidos como al ojo público, que es una cosa que a mí me interesa mucho, ¿no? Como esta parte también de, pues, contar de alguna manera en ese momento, quizá ahorita ya no, porque estamos como muy saturados de pantallas y de versiones y de maneras de contar diferentes cosas. Pero pues en ese momento, si uno veía la inauguración del Mundial o de los Juegos Olímpicos o lo que fuera, y después veía el programa de análisis al final, pues de alguna manera tenías en el programa nocturno, fuera a partir de el análisis directamente, los resúmenes, lo que sea, pero contar algo que de alguna forma hubiera pasado desapercibido, no hubiera visto la persona que ya vio el evento en sí durante la mañana, ¿no? Y en este rollo estaban en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, me parece que eran una comitiva Faitelson, Andrés Bustamante, que a mí personalmente me parece el mejor comediante de todos estos programas nocturnos, de resúmenes, etcétera. Y pues andaban ahí ellos dos y no me acuerdo quién más, viendo como más o menos por dónde. Además no tenían acreditación para entrar al estadio, entonces todo lo habían grabado afuera, tal. Y al final encuentran como una rendija a partir de la cual se pueden asomar, ¿no? Entonces Faitelson llama al camarógrafo, el camarógrafo está ahí más o menos buscando el ángulo, etcétera, etcétera. Y en esa inauguración había creo que era a partir de una flecha, o sea que un arquero mandaba la flecha caía en el pebetero y el pebetero se encendía. Barcelona, ¿no? Ajá, en Barcelona. Y estos tipos estaban orientados de manera que estaban atrás del pebetero y vieron que no, evidentemente la flecha no prendió el pebetero, sino que alguien lo prendía directamente. Se les ocurre hacer un sketch donde algo hiciera el personaje de Andrés Bustamante para prenderlo, ¿no? Y que fuera una especie de accidente, tal, lo que fuera. Y al final le cayó una demanda a TV Azteca del Comité Olímpico Internacional por dejar como al ojo público el rollo de que no había sido la flecha, a pesar de que fuera absolutamente evidente que no había sido la flecha. Y a mí me parece como muy curioso, claro, o sea, recibir esa demanda, terminar ventilando ese hecho por el mero hecho de hacer comedia a partir de Andrés Bustamante, ¿no? Entonces, creo que también como que ese gran ojo y ese gran foco que era un programa de televisión, pues ya es algo que con lo que no contamos hoy en día y que también, como bien lo dice Ricardo, puede magnificar nuestra idea de lo que era el periodismo, ¿no? O sea, podemos decir, ya no existe esa curiosidad de contar eso. Pues quizá tampoco los medios para hacerlo te dan la oportunidad de que el gran ojo esté solamente en un medio, sino que ya, pues eso se hubiera salido en Twitter 10 horas antes, seguramente, ¿no? Sí, eso, que quizás ahora, no sé si encontrar las historias, pero quizás aislar las historias para que sean lo que tú vas a decir y crear tu narrativa, ahora sí es un poco más complicado, por eso, no sé, digamos que hay un América Chivas y que va Shakira a verlo. Entonces, hace 20 años esa era tu historia, que ibas a sacar para tu color, para tu reportaje, seguir a Shakira, cómo llega, bla, bla, bla. Ahorita, 2 horas, 1 hora antes de que empiece el partido, ya está atascado Twitter, Instagram, un montón de espacios de Shakira en el estadio. Entonces, las historias que tienes que encontrar, pues en teoría tienen que ser o más grandes, o más profundas, o más interesantes, pero creo que justo esa pérdida de que ya no sea tan fácil encontrar las historias, porque ya son mucho más del momento, hace que lo que se está contando en lo general pues ya carezca de interés. Lo vimos en la última jugada de estos Juegos Olímpicos, que yo recuerdo una de las peores producciones, era malísima, ¿no? Y justo porque ya no está alcanzando como antes, que como televisión eras el único ente que tenía acceso a un montón de cosas y tú determinabas qué se iba a contar y qué no se iba a contar. Ahora ya de gran manera lo hacen las redes y algunos medios están encarando muy bien ese reto y algunos otros no. Hay otro programa, otra sección que salía también en TV Azteca, también después migró a ESPN, que era la Contracrónica de Barack Feber, que también era muy interesante. Faitelson se centraba sobre todo en ver lo que estaba pasando alrededor del estadio y Barack más bien se centraba en ver lo que estaba pasando justo en el partido o en las bancas, de una manera ahí con comedia, curiosa, y pues creo que era bastante entretenida y lo puso totalmente en el ojo a Barack. ¿Qué se acuerdan de la Contracrónica?
Muy divertida la contracrónica, ¿no? Que además, hasta donde sea Barak, lo lleva Faitelson a TV Azteca. Los dos nacidos en Israel, curiosamente. No sé si tengan una relación cercana, pero sé que Faitelson lo lleva a TV Azteca. Barak, que Barak viene de la escuela. Cuando Faitelson, volviendo al color y encadenando, Faitelson era jefe de la redacción de deportes. O sea, no nada más era un... Hoy lo vemos como el polemista, y era un tipo que llevaba sobre su espalda la redacción, las asignaciones. Y que tuvo formación en prensa. Claro, escrita, ¿no? sí, mucha de esa gente pues, escribía en periódicos, venía de reportear, que yo creo que es lo que falta, ¿no? Barak le imprime otro estilo, otro tono, más juguetón, pero que te exige también, sí, ese perfil de contador de historias, menos solemne, digamos, pero yo creo que fue también un punto de inflexión en la comunicación que lo llevó hasta ESPN. Hoy vive en Connecticut, no, mal no le fue, ¿no? Sí, la tierra de Triple H. No, sí, a mí me gustaba también como todo este rollo referente a la contracrónica, como dice Ricardo, como quizá darle un giro como a esa, no sé si solemnidad, pero sí como... O sea, uno finalmente como aficionado le pide al futbolista cosas muy específicas que tienen que ver con la expresión con el balón durante el partido, ¿no? Y ver todas estas cosas que pues lo más divertido eran los momentos donde no tocaban el balón, ¿no? O sea, todo lo que implicaba seguir un jugador. Me acuerdo de una del Piojo Herrera dirigiendo a los Tecos, que es increíble. O sea, me parece el pináculo de la contracrónica también. Uno de un aficionado de los Pumas, que además cumplía con todos los estereotipos de un aficionado de los Pumas. O sea, creo que fue una cosa muy fresca que funcionó muy bien en su momento, que también pues evidentemente tenía quizá como una fecha de caducidad, quizá porque podía ser muy reiterativa por momentos, porque quizá los chistes podían llegar a ser muy parecidos, pero justamente escuchaba como en una entrevista que le hacían a Martinoli que era, no, pues, Barak, se le pueden quizá cuestionar muchas cosas, pero ideas tenía, ¿no? Y tenía como muchas ideas para ir pensando. También a partir de ahí surgen los valedores de Iztacalco, que también es una cosa de esto que decía Ricardo, de salir a la calle, buscar una historia y de alguna manera traer como ese producto a la televisión y mediatizarlo o hacerlo viral, con lo que fuera viral en ese momento. Entonces, pues sí, también... Yo también luego me la paso. No sé si yo lo pediría al momento de morir, pero también ya cuando la fiesta en casa está en horas bajas, agonizando, buscas cosas ahí en YouTube, sí te avientas una contracrónica. Pero tiene mucho que ver con los perfiles. Todo esto que estamos hablando de los productos y de las coberturas. O sea, que exigen periodistas. Al final, Barak, con esa inquietud, esa curiosidad, son valores indisociables de un periodista, ¿no? Que es hoy lo que falta. Por ejemplo, en las coberturas, como que los medios asumen que las puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, al final son coberturas periodísticas. Me tocaron 2 Super Bowls consecutivos en ciudades para mí poco, no sé si decir glamuroso, porque Las Vegas no es poco glamuroso, pero a mí ciudades que tampoco me parecen muy interesantes en términos narrativos, que es Arizona y Las Vegas. Y yo veía sufrir a la gente que cubría, porque realmente el modelo de cobertura de hoy sí está muy pervertido. O sea, por ejemplo, hay gente que va con la cámara todo el tiempo. ¿Cómo no te vas a perder de cosas si estás todo el tiempo tratando de grabar algo? ¿Me explico? Entonces, se ha pervertido mucho esta idea de cobertura, esta idea de producto televisivo, por justo lo que hablábamos antes, ¿no? El vuelco que dio la industria, que yo creo que sí es la gran diferencia. No es que hayan sido mejores o peores los periodistas de antes, sino que la industria dio un giro a otro camino, ¿no? Que además el impacto para, digamos, la gente normal, incluso para los jugadores, de tener una cámara, ha cambiado mucho. O sea, hace 20 años imponía de una manera distinta, en muchos hasta generaba como, se hacían chiquitos, mucha vergüenza. En cambio ahora, en lo muy general, la sociedad ya está acostumbrada y ya sabe cómo impostarse ante una cámara, y precisamente ya sabe cómo ganar cuadro y cómo asumirse, cómo verse. Entonces creo que eso también cambia
mucho la dinámica de lo que tú puedes hacer como reportero, digamos, alrededor de un estadio, ¿no? Porque la misma gente ya puede asumir un rol o un personaje que antes no se hacía, que antes... Es que no sé si más natural sea necesariamente la palabra. Quizás ahorita ya es lo natural, pero ya se ha transformado. La naturalidad de las personas ante una cámara ya se ha transformado muchísimo, porque ahorita ya desde niños, adolescentes, ya se crece acostumbrado a estar en una cámara y a después verte y a saber cómo te ves, algo que antes no pasaba. Entonces era un manejo distinto, y que decían de Faitelson que buscaba la épica, pues creo que Barak, esto era una antiépica. Exacto. Entonces Sí, claro. esa dualidad fue muy interesante en TV Azteca. Y también hicieron uno muy en particular, que tal vez muchos han visto, que fue un experimento, creo, sumamente interesante, que no se repitió porque era antirreglamentario, que le pusieron un micrófono a Eduardo Bricio, que por cierto, algo bueno de Apuntes de Rabona es que muchos de los personajes que platicamos y que vemos en estos programas, tenemos entrevistas, tenemos podcast, tenemos muchas cosas. Hay un video de apuntes que lo explica. Hay un video de Apuntes que lo explica, tanto con Barak como con Eduardo Bricio, que les platico. Hace no mucho entrevistamos a Paul Delgadillo, y yo le dije, oye, Paul, él es el primer árbitro que tenemos en Apuntes, qué chido, ¿no? Y Paul me dice, qué honor, ¿no? Me siento privilegiado. Pero después me acordé que, de hecho, una de las primeras entrevistas de Apuntes, cuando yo todavía no estaba, fue a Eduardo Bricio. Entonces le mentí a Paul Delgadillo, él se sintió orgulloso en mano, ninguneé a Eduardo Bricio. Una disculpa a todos los involucrados en este proceso. Pero en fin, este episodio, ¿no? Se puso un micrófono durante el primer tiempo, porque después se lo mandaron a quitar, en el que pues ahí medio hablaba para que escucháramos cómo era la dinámica de un árbitro con los equipos. Un en Pumas Veracruz. Pumas Veracruz. Con José Mari Vaquero en Qué el bonito Veracruz. uniforme de Sí. Pumas. Y de los árbitros, eran Sí. bonitos de los árbitros en ese tiempo. Y Ahí es está algo- José Mario Vaquero, sí. Es algo que suele hacer también la NFL, ¿no? El microfonear jugadores normalmente para... No sé si dentro de la cancha también, sobre Eso todo... me encanta, el Mic Up, que tiene una Ajá. sección que es Ujú. el Mic Up. En general los deportes americanos, pero Sí, en en el NFL base. es un producto estrella. El micrófono a referees, entrenadores. Yo creo que también, digo, por el tipo de deportes que son, se presta más. Pero es también una cosa inexplorada en el fútbol. O sea, como que en el fútbol sí le cuesta dar esos pasos de cómo dar más intimidad o cómo contar cosas que... Esta idea también de los códigos y de que existen muchas cosas vedadas para el resto, yo creo que le ha afectado al fútbol en términos de contar mejores historias, ¿no? Y hablando de los árbitros también, o sea, ahorita que hablábamos de la contracrónica y sale de Eduardo Bricio, me acordé mucho de un programa español que yo solía seguir mucho en YouTube, todavía sale, pero ya no lo sigo tanto, pero que se llama El Día Después, que creo que es de Movistar Plus. Canal Plus, ¿no? De Canal Plus, Sí. ajá, con Cañizares, y salían varios ahí presentándolo. Y tenían el apartado pues muy parecido a la contracrónica, como de seguir un jugador y más o menos leerle los labios. También pues jugueteaban ahí con el rollo. Pero le creó un personaje impresionante a Mateu Laoz, el árbitro. O sea, de pronto seguían a Mateu Laoz y era una cosa rarísima, ¿no? Porque Mateu Laoz se acercaba a los jugadores y el jugador le reclamaba, como aquí a Bricio, y Mateu Laoz le agarraba el hombro y le decía, tranquilo, pero ¿cómo está tu familia? No sé qué. O sea, de pronto se salía, le preguntaba al niño Torres que iba a llegar a cenar a su casa después del partido. O sea, como que la gente empezó, por un lado, a detestar a Mateu Laoz por eso, pero también como que empezó a crearse un personaje alrededor de él. A mí me gustó mucho este experimento con Eduardo Bricio, porque pues finalmente sí es el árbitro como esta figura de autoridad que lo sabrá Ricardo más que yo, pero si le hablas mal te puede expulsar, te puede amonestar, te ¿Que puede lo expulsan expulsar. seguido, Ricardo? No. No, digo, Sabe ¿O sabe por- frenar a tiempo. ¿O por qué lo sabrá más o qué? No, no, pues estoy en contacto con es los el jueces. que suele hablar, o Es sea, el es que el que suele- tiene ok. el vocabulario más amplio para poderse referir a los Es el que le árbitros. dice por mí tragas. Es- ¿no? No, esos son los que detiene Ricardo. Sí, yo soy muy de los que Perfecto. los que no llegan al árbitro. No. Pero pues que precisamente una de las cosas que más me sorprendía de Eduardo Bricio es que estás en un partido profesional, competido, donde pueden salir cualquier tipo de cosas, y lo que le dice Bricio a un jugador del Veracruz es: no digas maldiciones, por favor, o no blasfemes, por favor. Y que dices, o sea, claro, este es el tipo de árbitro que si le dices cualquier cosa te va a amonestar, ¿no? O no sé qué tanto lo hacía porque se sabía microfoneado también, ¿no?
pero me interesa como esa parte de pronto también de traer al foco pues a personajes que de pronto pues son de alguna forma de reparto, ¿no? O sea, creo que también ahorita, por ejemplo, quizá yo ya no pongo tanta atención a esas cosas, pero antes los árbitros como que tenían más una identidad, o sea, tú distinguías qué árbitro era. Ahora yo ya no tengo ni idea, ¿no? Pero era como una cosa también de traer a la palestra personajes que a priori serían irrelevantes y que también dotabas de identidad en este discurso narrativo del partido de fútbol. Y yo estoy extasiado viendo porque sale Braulio Luna en Pumas. Sí. Y que dice, no le jales el pelo. Le dice, no creas que no te vi, ya estás vivo. Marco de Almeida, un brasileño, el Pájaro Domici. O sea, para mí esta época Sí, es mi niñez. Digo, yo soy mayor que ustedes, como ya lo hemos dicho. total, ¿no? Pero bueno, esto José fue Mari 90. Vaquero en México, es una locura. En el Veracruz, además. Y aparte, no sé, quizás, bueno, no sé en esos años ya que tanto se hacían en NFL, en béisbol se empezó a hacer después, o sea, no sé qué tanto fue una referencia o se les ocurrió así, pero sí fue un experimento muy particular y bueno, no sé si transgresor sería la palabra, pero lo que ahorita se me viene a la mente, o sea, muy novedoso en ese momento, ¿no? Que nunca se ha repetido, como ya decíamos. Es que de hecho, nada más, si puedo añadir en esto, tú tienes el concepto NFL Films en la NFL, o sea, toda la parte audiovisual, había un responsable que es mítico, Ed Sable, que es una figura legendaria de la NFL, que es el que crea NFL Films, todos estos productos del año con año del campeón, de contar la historia del campeón, de contar la historia de un equipo en una temporada determinada. Y yo creo que al fútbol le ha faltado relato en ese sentido. O sea, el fútbol mexicano debería tener su videoteca mítica o sea, nos estamos perdiendo muchas cosas, ¿me explico? Sí, Hay poco de... El otro día también estaba viendo, hay un canal del Celaya en Facebook que me encanta, porque es la época de Butragueño, ¿no? Esa época de Butragueño, Hugo, de Mitchell, o sea, nos perdemos de muchas cosas porque no tenemos esa cultura oral. En la NFL, cuando tú ves un especial de un Super Bowl, la historia la construye el relato oral, ¿no? Cómo hablaba Neymar, cómo hablaba, o sea, sabes, tienes la voz del entrenador, como dice Araujo, la voz del referee, sabes a quién le pertenece todas esas frases, ¿me explico? Y en México no tenemos un compendio de frases míticas, no tenemos un compendio de video, o sea, creo que nos falta ahí bastante, ¿no? No existe en forma un museo o algo similar, ¿o sí? De fútbol, Museo... como tal. No O sea, sé qué tanto hay museo en de el fútbol. Salón de la Fama. Bueno, está lo de... Salcedo tiene una expo itinerante de jerseys, de playeras, que es Ok. otra cosa. Ujú. Estuvo Hazaña Fútbol, que era nuestro NFL Films mucho tiempo, pero era otro estilo de contar las cosas. Al final, Hazaña, hasta donde se lo hacían los Krause, ¿no? Sí, era de Clio. Era Clio, o sea, era una manera de contar de Sí, sí, sí. historiador riguroso, bueno, riguroso, ya le estoy diciendo riguroso Cuadrado, ¿no? a Krause. No, solemne, es una manera de contarlo de historiador, ¿no? Sí, sí, Es sí. una manera de contarlo que al final los americanos son expertos en contar historias, ¿no? Pero es decir, un espacio, o sea, como el de béisbol, el Salón de la Fama, que sí es un museo, que está bonito, que está en Monterrey. En Monterrey. O sea, no hay algo así de fútbol, por ejemplo. Bueno, Pues el del Pachuca, ¿no? Pachuca, Yo no he ido, ¿ustedes han yo ido? la vez que fui sí había como una veneración a lo sucedido y también a la manera de contarlo. O sea, sí recuerdo como ciertas salas donde entrabas y pues claro, era como te pasaban goles de México en los mundiales, pero también cómo se narraron y cómo fue de alguna manera avanzando la manera de contar el partido desde la narración. Me parece que es un museo que está bien, pero que le falta también un poco. O sea, de pronto como que se queda a mitad de camino entre ser un museo que tenga como ese compendio de cosas, de que te nutras como de cómo se contaban las cosas y de pronto también quiere ser un museo muy interactivo como para mantener a los niños probablemente como más entretenidos también, ¿no? Entonces yo creo que es un equilibrio complicado, pero sí vi cuando fui, pues, para ver una goleada del Pachuca sobre el Cruz Azul, de 4-0, me parece. Sí vi como una cierta veneración a esa evolución en la narrativa del fútbol, que creo que debe ser de las cosas más importantes o de los puntos fuertes en un museo de fútbol. Pero es que creo que es un problema general del fútbol, no solo del mexicano, que sí se agudiza en México. Porque, por ejemplo,
piensas en Pete Rose. El relato general de Pete Rose es si merece o no estar en Cooperstown. O sea, Cooperstown está mitificado y tiene una importancia en el relato. Cuando tú hablas de una leyenda del fútbol americano, determina mucho si está o no en Canton, en el Salón de la Fama. En el fútbol en general no importa, existe. no existe esa concepción mítica, ¿no? Y en México, pues nadie va a decir, a Memo Ochoa le faltó estar en el Pachuca, ¿no? Como que no es parte de las conversaciones, que creo que es un área de oportunidad interesante ahí, ¿no? Justo una de las cosas que más indigna al aficionado actual de los Chargers, lo vi este fin de semana, es que Antonio Gates no esté en el museo Sí, en el exacto, Salón de la el Fama. encanto, o sea, determina mucho el que estés o no estés, o sea, tu carrera se fundamenta a partir de eso, ¿no? Hablando de béisbol, también hay las narrativas con personas que ya son, bueno, más jóvenes, que están en sus 20. Trevor Bauer, ¿qué tiene? ¿30 años? ¿29? No sé exactamente. Trevor Bauer, un poquito, 32, 33 años, sí. Él tiene un canal en YouTube en el que sube sus juegos. Este año que estuvo con los Diablos subió muchísimos juegos en los que está a tiempo real, está microfoneado y está diciendo lo que está pasando, qué va a lanzar, qué piensa, qué no piensa. Sacó videos incluso de la final de zona, como de la Serie del Rey. No, fue el año de su vida, él estaba No, totalmente, fascinado. estaba en vuelto México. loco. El videíto que tiene microfoneado en la entrada inmaculada contra Oaxaca. No, Oaxaca. y aparte Increíble, ese o sea, juego, y además ese le va juego. gritando a cada bateador. Sí, sí, ahora sí. vas tú, y ahora vas tú. Los 19 ponches, que es un récord Sí, sí, sí. en un solo partido. Y en particular esa serie contra Oaxaca, los dos juegos, es decir, el 6 y el 7, ha sido dos de los juegos, es uno de los momentos deportivos de mi vida, que estuve afortunadamente en el estadio, y además fueron dos muy, muy, muy diferentes. Uno en que Oaxaca iba ganando 10-1 en la entrada, 2, muchísimas carreras, y el otro es un juego hiper cerrado, muy emocionante. Bueno, pues todo eso está retratado de primera mano. Entra Trevor a relevar, en el juego fue en el 7 en el que entra a relevar. Es decir, es sumamente interesante estar escuchando al protagonista ahí, en un deporte que te lo permite más, ¿no? Con la pausa de estar diciendo cosas. Entonces también ahí como surge otro tipo de narrativas a partir de los mismos protagonistas, y de que ahora ya tienen Claro. asumido que ellos también pueden ser en sí mismos un medio. Y hablando de eso de béisbol, vale mucho la pena decir que Ricardo, aunque no le gusta decir que es rockstar, pero le decimos que es rockstar, que recibió una invitación para colaborar para los 100... Se cumplen 100 años de la liga. 100 años. Va a salir el equipo ideal de los 100 años. Me invitaron a votar en el comité. Yo me siento muy halagado porque además, imagínate, toda la gente que está ahí, ya mandé mis votos. Entonces espero Qué bueno. que nos vaya bien. Si ustedes son Que no haya beisboleros reclamos. y no están de acuerdo con las elecciones, Está el Borrego Sandoval de Está shortstop, eso seguro. Entonces ya con eso tengo el paraguas listo. ya con eso listo. No, y quería hablar de la indiferencia del gremio con estos productos respecto al béisbol, por ejemplo. Sí. Faitelson, hablamos mucho de Faitelson. Faitelson, Beisbolero. beisbolero, que Rechazado iba a para jugar cubrir béisbol. al Parque del Seguro. O sea, todos estos productos, ante este resurgimiento del béisbol como casi deporte nacional, yo creo que tienen mucho más cabida que el fútbol, ¿no? Totalmente. Había otro tipo de programa, esto de Televisa, estuvimos repasando puros de TV Azteca. También Sagún hacía su color, que era pues distinto, de una manera distinta, quizá, o sea, también buscando la época, pero menos grandilocuente, yo creo que lo que hacía Faitelson. Y tuvo una serie de programas que creo que les fue sumamente bien, que fue Escándalos Deportivos, y con su voz Sí. maxísimo hermosona y lo que sé, la música. Pero también regresamos, ¿no? Cosas que en ese momento eran mucho más interesantes, porque desde el momento de poder hacer estos compendios, que ahora ya los puedes ver en cualquier video, por decir, ¿no? De apuntes, del tío Leyendas o de cosas así, que ya hay mucho contenido al respecto. Antes simplemente poder sentarte, prender la tele y ver todos estos partidos que recordabas, más allá de cómo te lo estuvieran contando, ya era interesante en sí mismo. Entonces, bueno, de Escándalos Deportivos, pues algunos ya eran tan escándalos, pero Sí, no, pues compilaba momentos ahí, 2, 3 recordados, como este festejo de Cuauhtémoc Blanco, que no lo veo tan memorable, pero pues eso, generar narrativa a partir también de los elementos que existían. O sea,
tú tenías una biblioteca enorme o una hemeroteca o videoteca en este caso enorme, entonces pues, explótala, ¿no? Y ya hazla un poco épica, crea una narrativa alrededor de ello. Ahorita repito, pues esto ya está en cualquier TikTok, Instagram, lo que sea, compendio. Entonces en aquel momento tener acceso a esto como televisora, pues te permitía que la compilación en sí misma fuera ya la narrativa que estabas dando, ¿no? Además del estilo de Javier, que creo que sí... Era la Volpe. Y también una voz muy, muy particular, como la de Faitelson, que creo que acompaña estos productos, ¿no? Es que necesitas, o sea, creo que obviamente siempre va a ser central lo que ocurra dentro de la cancha y no creo que una cosa sustituya a otra, pero necesitas una narrativa alrededor siempre, permanentemente, o sea, de salir a las calles, de contar. Justo me acordaba de estos igual de Faitelson, que de pronto había unos donde la narrativa del color iba a caballo entre la familia de determinado jugador y lo que sucedía fuera del estadio, ¿no? Y en esto de Javier Sagún, pues digo, mucho tiene que ver la voz directamente, y que si era una cosa absolutamente, volvemos a lo mismo, o sea, de falsa épica, sobreactuada, etcétera, 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 pero que cumplía un lugar en este relato. Y creo que también como aficionados o como consumidores de fútbol, diría de deporte en general, pero de fútbol, estamos necesitados de una narrativa, ¿no? O sea, ese festejo de Cuauhtémoc Blanco frente a la Volpe ya envejeció como que ese festejo le costó el Mundial, ¿no? Cuando directamente, pues, quizá Cuauhtémoc en ese momento del Mundial arrastraba problemas. O sea, no era una ausencia tan descabellada, digamos, pero pues es esta frase que se repite siempre, ¿no? De que si la leyenda le gana al hecho, siempre se va a imprimir la leyenda. Y tenemos como aficionados la necesidad narrativa de que tenga sentido y de que encajen las piezas de una manera dramática, y pues la recordaremos siempre así. Tiene mucho que ver con lo que hablábamos de los perfiles. Yo me acordaba mucho de... ¿Te acuerdas el gol de Mikel Merino en la Euro? Uh-huh. Que sacaron al poco tiempo un gol de su padre en la misma cancha. Y era una imagen que yo decía, pero ¿quién se acordaba del papá de Mikel Merino en ese momento que había metido gol en la misma cancha? Y justo yo creo que Televisa, con el archivo que tiene, debería tener un net sable, como hablaba de NFL Films. O sea, alguien... las televisoras y en general los medios necesitan perfiles específicos de contadores de historias. O sea, tú no puedes reportear, tú no puedes comentar y en el tiempo libre contar historias, ¿no? Ese es un oficio de tiempo completo. En su momento Faitelson se distinguía por el color. Sagún pues, prácticamente era cuéntanos historias. En ESPN estaba Tlatón Carrera, que era el de reportajes especiales, y o sea, le pagaban para eso, era su función. Entonces, ¿cómo han abandonado también esos perfiles específicos los medios? Yo creo que también es una pérdida importante, ¿no? Porque ahora, lo que te hablaba antes de las coberturas, se piensa que cualquiera, puedes mandar a cualquiera a hacer una cobertura, y al final lo que te entregan son reels, ¿no? Eso no es una cobertura. Y mandaban a Alberto Lati 2 años antes del Mundial, de los Juegos Exacto. Olímpicos. Yo me acuerdo de sus reportajes antes de Alemania 2006 por 2005, de la única persona que consigue tortillas en Berlín y que puede hacer tacos como son los tacos y cómo consigue esas tortillas, que era increíble. Y te daba una identidad de lo que ibas a ver. Claro, Lati, creo que lo cuenta en Latitud, su primera, en el libro que es muy bueno, su primera cobertura fue en la Euro de 2000, me parece, que fue en Holanda y Bélgica. Y obviamente lo mandaron un año antes a aprender el idioma. Ahí se tienen que conjugar dos cosas, ¿no? Una apuesta editorial por mandar a un tipo un año antes, pagarle un año completo, y el genio, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que proliferen más Albertos Latis? Lo que yo no veo es que mucha gente se queda con la idea de que, no, pues Lati es el único culto, Lati es el único que puede hacer eso. Bueno, es que se dieron una serie de elementos, es un genio, pero hubo alguien, que en este caso creo que fue Alarcón, hay que reconocérselo, que el que decir, pues lo vamos a mandar un año antes a una sede, a que aprenda el idioma, a que nos cuente historias, no había ninguna agenda, no había ninguna... que hoy sería imposible, ¿no? Entonces, que también se lleva Alarcón a Juan Villoro a la inauguración del 2006. Se lleva Villoro lo cuenta Villoro en su libro, Dios es redondo, también habla de cuando le tocó ahí compartir con los de Televisa. Sí, pero a lo que voy es que a veces demandamos la irrupción de perfiles geniales cuando
no hay ningún contexto propicio para que pase. O sea, en este momento no puede surgir un nuevo Alberto Lati, porque los medios no están pidiendo un nuevo Alberto Lati, ¿no? Yo me acuerdo igual, o me acordé ahorita también de una anécdota que contaba el periodista español Axel Torres en su libro de 11 ciudades, de una cobertura que va a hacer a Asunción, en Paraguay. De Conmebol, ¿no? Ajá, de Conmebol. Que decía, es que había, no da nombres en ningún momento, pero dice, había un montón de periodistas mexicanos que pues la verdad traían una acalorada discusión respecto a dónde se iban a gastar los viáticos, si en tal bar o en tal bar, ¿no? Y de pronto yo decía, híjole, yo estoy muy nervioso porque, que además digo, Axel Torres siempre ha sido un tipo como muy comprometido con el hecho de contar historias y con una curiosidad que a mí me parece sobrenatural. Y que él lo único que estaba pensando es, tengo que despertarme a las 5 de la mañana para ir al complejo deportivo de Cerro Porteño para entrevistar a Pedro Troglio, el entrenador, ¿no? Y entonces decía, pero ¿cómo van a ponderar irse de farra en vez de ir a entrevistar al entrenador de Cerro Porteño? ¿Cuándo van a volver a estar en Asunción para poderlo entrevistar? Que pues es un poco lo que dice Ricardo. Sí, se tiene que conjugar la apuesta, pero pues también una curiosidad por contar esas historias. Qué bueno que no puedo tirar el dardo porque no dio nombres, pero sí me parece que de pronto pues sí dices, bueno, pues falta de pronto quizá como ese gusano de ir a buscar las historias, ¿no? Que Tlatuani, bueno, ya lo mencionaste, ¿no? Pero digo, eran reportajes mucho más cortos, pero a mí se me hacía muy, muy interesante lo que hacía en ESPN, y creo que ni siquiera ahí tenía la exposición que yo creo que podía tener. Lo metían a veces en los programas de mediodía, bueno, ¿qué eran en ese entonces? Eran los, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Capitanes. De repente algún picante y solo para presentar la pieza. Y creo que era un tipo de contenido que podía y debía tener mucho, mucho mayor protagonismo, porque tenía una visión tanto periodística como narrativa, y te contaba historias que no se estaban contando en otro lado, y desde una perspectiva que no se estaban contando. Yo hace poco comí con Tlatuani y le decía, es que a mí lo que me parece increíble es que tu perfil no sea necesario para los medios. O sea, los medios deberían estarse peleando por un perfil como ese, y es todo lo contrario. Y él tiene que emigrar, como muchos otros, a venderle ese tipo de contenido a ViX, a Netflix, porque ya no caben los medios, ¿no? Y al final, él junto a Villoro escriben Cenizas de la Gloria, que lo platicamos, este documental que está en ViX. Es una serie de, creo que 5 o 6 capítulos, que al final lo absorbe Berardo Rodríguez, el gran documentalista, que absorbe más de la cuenta, me contaba un poco Tlatuani, pero bueno, es un muy buen producto que cuenta en paralelo la historia de García Luna y de cómo entra ahí Romano, que al final también esa historia está mal contada. O sea, crecimos con algo. Si era la época del secuestro, ¿te acuerdas? Que en los principios de 2000, finales de 90 era la época del secuestro en la Ciudad de México. Pero en ese momento yo creo que nadie se detuvo a contar esa historia como debería, que es potentísima, ¿no? Estaremos en otros episodios poniendo... Hoy estamos como muy, muy, muy lúdicos, muy tranquilitos. Vamos a ver en otros episodios, nos vamos a poner igual un poco más denso, que tiene que ver con lo que estás diciendo. Ahí lo vamos a explorar mucho más. Ya comentábamos al principio de Gol, Error y Figura, que aquí está el travieso, por cierto, para que votes por él en Big Brother. Y bueno, una sección que también obedecía a su tiempo, que también era meramente pues, del resumen. Y como les digo, Raúl Pérez, Enrique Burak siguen haciendo acción, no sé si cada domingo, pero siguen siendo parte del elenco. Y ahorita sientes estas secciones y el mismo programa como si ya no existieran, pero pues es más bien porque toda la dinámica de consumo cambió. Y la verdad no sé qué tanto rating siga teniendo acción en estos días. No, yo creo que no mucho, pero no sé, o sea, justo esto que decía Ricardo hace rato referente a acción, de que de pronto hablaban 59 minutos de fútbol y 1 minuto de otro deporte. Yo me acuerdo que se utilizaba mucho esta sección de las 10 de acción como para hablar de deportes, ¿no? Me acuerdo de... Ahí seguías, o sea, siempre aparecía Lorena Ochoa, sí, Ana Gabriela Guevara, Lucha Libre. Y en las 5 de las 10 de acción, perdón, te decían justo, Lorena Ochoa vuelve a ganar y es la número 1 ranking del mundo. En 3 y para eso usaban a Burak, o sea, Burak estaba ahí para dar las 10 de acción, que ahora se convirtió como en una especie de ¡ay caramba! O sea, son como videos de
son videos de risa, francamente, ¿no? Me acuerdo mucho también de acción cuando daban Liga Española y La musiquita. el flamenco atrás, ¿no? Sí. Entonces, digo, sí había como una mística en la manera de contar que, claro, el velo de la nostalgia y de saberte niño frente a la televisión viendo eso, pues va a hacerlo todo distinto desde el recuerdo, ¿no? Pero pues claro, o sea, claro que ahora que vemos los goles en redes sociales, realmente en ese momento pues sí veías muchos resúmenes para enterarte. O sea, y creo que eso es una gran diferencia. O sea, ver un resumen para enterarte de lo que pasó es muy distinto a ver un resumen para nada más volver a ver los goles por tercera vez, ¿no? Me acuerdo mucho también de Más Deporte los domingos en la mañana, que yo esperaba la parte de Sabadito Futbolero para ver los goles en el azul que había visto en el estadio el día anterior, ¿no? Y era la única oportunidad que iba a tener en toda la vida, seguramente, de ver la versión televisiva del gol que vi en el estadio. Ahora ya puedo entrar o sea, yo salgo del azul, ya no jugamos en el azul, pero salía del azul y estaba en mi casa en 10 minutos y ya estaba arriba el video de YouTube, ¿no? Entonces, era como una cosa distinta de vivirlo. O sea, había como como un ritual alrededor, también en lo que ha sido siempre el debate de las series, ¿no? De que es ahora están inmediatamente ahí, ya no tienes que esperar el domingo a las 8 de la noche para ver el nuevo capítulo de Los Soprano, de Mad Men, de Breaking Bad, de lo que sea, ya está todo ahí de golpe. Pues ahora ya no tienes que esperar a las 6 para ver acción, básicamente porque ya no tiene un horario fijo, pero porque ya viste todo antes. O sea, es reiterativo incluso, y creo que no han sabido de alguna manera como sobreponerse al hecho de ser reiterativos. Ahora, la paradoja que supone que la grandeza de acción se construye cuando no existía la cultura del highlight. O sea, hoy en la cultura del highlight, un programa de highlights no tiene relevancia, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, ¿te acuerdas que siempre los clips de los highlights de los partidos empezaban con el árbitro, con el pitazo inicial? Sí. O sea, tenían esa costumbre de iniciar el highlight con el árbitro. Yo llegando a ESPN, en ESPN empecé cortando highlights para SportsCenter. Y justo se penalizaba mucho sacar al árbitro. Te decían, aquí no estamos en acción, güey, ¿no? Ellos tenían, según ellos, otra cultura del highlight, pero sí, pienso mucho, ya ni siquiera veo SportsCenter, por ejemplo, que antes me gustaba mucho, sí. O sea, siendo la cultura del highlight, ha transformado la manera en que consumes todo, ¿no? Y también se creó, o sea, quizá en acción no tanto, porque en acción tendían mucho a narrarte el resumen como si estuvieran narrando el partido, de alguna manera. Pero pienso mucho en SportsCenter, en SportsCenter con Jorge Eduardo Sánchez, con el ¿qué haces? ¿Qué haces? Y que pusiera como un rizar el rizo en términos de narrar el highlight, que a la vez también era un estilo, y que creo que también pues, se ha ido perdiendo un poco, a pesar de que creo que algunos youtubers han buscado como hacer sus pininos por ahí. No es un arte eso. A mí me tocaba hacer el cut sheet, o sea, cortar digo, voy a desromantizar mucho lo que ven en tele, pero cortaba el highlight. En una cut sheet yo anotaba tercera entrada, alta de la tercera, batazo de Gary Sheffield, el jardinero central. Le anotas todo al talento, que obviamente lo tiene que interpretar. O sea, no es que el talento improvise viendo el highlight, pero sí interpretarlo. Y ahí hay un abismo de diferencia entre Jorge Eduardo Sánchez, que es un profesional del highlight. O sea, yo le movía el prompter y era una cosa deliciosa verlo. Que él se improvisa. Sí, exacto. Hay gente que literalmente leía lo que estaba en el prompter y la coach. Y también ya se ha asumido que cualquiera puede ser un anchor de SportsCenter de highlights. Y no, o sea, también te exige un tono, una voz, un estilo, que ahí sí la cúspide es Jorge Eduardo Sánchez, ¿no? Y por eso cobra bastante bien por hacer todavía el SportsCenter, pero de repente se piensa que cualquiera, en esta idea de que cualquiera pueda adoptar todos los trajes, crees que es muy sencillo. Entonces, yo creo que nos faltan especialistas y otra vez perfiles específicos, dirección editorial. Entonces, todo esto que hablamos creo que resume bien en dónde estamos, ¿no? Y de dónde venimos. En algún momento más igual ahí repasaremos de otros países como Expediente Fútbol, que ahí lo tenemos en la mira, pues, pero para no extendernos tanto. Antes de empezar a
a cerrar lo que les decía al principio, ¿no? De agradecerles a todos por los 100,000 suscriptores que alcanzamos hace unas semanas. Ya estamos ahora caminando hacia los 105,000 suscriptores. Muy especial para todos en Apuntes, muy especial para mí también en lo particular. Y muchas gracias a toda la gente que he conocido aquí en Apuntes, que ha estado. Por supuesto, Roberto y Sara. Gente que ha pasado por aquí, Diego Andrade, Martín del Campo, José Macuil, Román. ¿Tú te acuerdas de cómo se apellidaba el gatillero? No, pero Román- shout para Gatillero, shout Román Gatillero. Román Gatillero, Ricardo Lin, Mario Becario, a Gustavo Vega, Samantha, Omar, todo el equipo que ha estado siempre, por supuesto Daniela, Mario, Isa. Lalito, Isamar. Cuando repasas tantos nombres, corres el riesgo de Sí. olvidar. Y yo lo sé que se me pueden ir por ahí algunos, pero sí quería como nombrar, aunque sea a varios de ellos, porque pues, ha sido un proceso largo de muchos años. Ha estado aquí Beatriz Pereira, Ricardo también desde antes con Ida y Vuelta, antes también con Pepe. Antes, sí. Por supuesto, Pepe del Bosque, Beto, Zurita, todo el desfile de gente que ha traído Pepe, que han sido bastantes. Sebastián Alarcón también ha estado aquí, Jovalón, un Jovalón. rockstar del TikTok. Paola, ¿no? También. ¿Mandé? Paola. Paola, por supuesto, exjugadora, Irigoyen, que además estuvo haciendo una maestría hiper mega, o sea, entran 20 personas en todo el mundo Sí, sí, por sí. parte de FIFA. Anduvo por allá, mucha gente que ha colaborado y a todos los invitados que han estado, como les decía, de los que dijimos aquí, también en nuestras cámaras ha estado, y lo pueden ver en nuestro canal, Lati, Villoro, en fin, muchísimas personas de las que hablamos, La Volpe, que también lo mencionamos. No olvides a Bricio otra vez. Hemos tenido un árbitro que es Paul Delgadillo. No, Hace también- poquito hablaba con Pedro González Moctezuma. Sí. Me contaba de Ujú. los inicios, como una gaceta de apuntes. Sí, empezó como una gaceta. Me contó el mito fundacional de apuntes. Exactamente, que ahí teníamos un cuadrito con varias de las gracias, que no sé dónde quedó el cuadrito, por cierto. Pero, pues sí, un camino bastante... Sí mencioné el vino, no sé si lo mencioné. ¿Cuánto pero lleva el pues, vino claro. en apuntes? ¿Yo? Me da curiosidad. En Apuntes como tal que un año. En Apuntes como tal, sí, ¿no? Previo al veranito, Ya. porque aquí es una productora que ya varios de aquí llevamos unos años, entonces también ha sido eso chido, ¿no? Crecer juntos y que Apuntes esté sobre todo en este momento teniendo un momento chido. Entonces, bueno, pues nada, muchas gracias a la gente y a todas las personas que han estado aquí. Disculpen los que no mencioné sus nombres, pero pues son muchos nombres, Pasa, ¿no? pasa. Pero a nombre de toda la gente de Apuntes y antes de despedirnos, algo que nos quieran recomendar de esta semana. Bueno, antes tienes que hacer un 11 de la gente que ha pasado por apuntes. ¿sabes? Vamos a hacer un once de los Estaría bien. raboneros, ¿no? A ver qué- Quiero recomendar, hay un libro que se llama, como una canción de Roberto Carlos, Necesito saber hoy de tu vida, que es de una cronista ecuatoriana que se llama Sabrina Duque, que es un libro que intenta explicar el centro del alma portuguesa. Y es un libro de perfiles, tanto de personajes de la cultura popular en Portugal y Brasil, países donde vivió Sabrina Duque. Y tiene dos que quiero recomendar particularmente, hablando de fútbol, es el de Cristiano Ronaldo. Yo, o sea, realmente pensaba que siendo el personaje que es, hay muy pocos perfiles de futbolistas actuales, o sea, perfiles periodísticos, al estilo Talese, o sea, estos perfiles a profundidad de persona, como los de Leila Guerriero, creo que no hay de futbolistas realmente. No sé si tiene que ver también, o si les parece al periodista poco interesante el futbolista, o si directamente el futbolista es inalcanzable, ¿no? Tiene uno de Cristiano Ronaldo y uno de Eusebio. El de Eusebio es buenísimo, que cuenta... Eusebio tenía donde comía, tenía un restaurante de cabecera desde que llegó. Eusebio es de Mozambique, como mucha gente sabe, y él tenía un restaurante de cabecera en Lisboa, y Sabrina Duque comía en ese mismo restaurante, y Eusebio todos los días comía ahí. Entonces cuenta cómo se va acercando ya la leyenda, y tenía pactada una entrevista con él, y muere a las pocas semanas. Entonces, ese es un gran perfil. De Eusebio, el de Cristiano Ronaldo también está muy bien, pero recomiendo fundamentalmente el de la Pantera Negra, que terminó jugando en Monterrey, también una cosa sí. rarísima. Pero Necesito saber hoy de tu vida, de Sabrina Duque. Muchos de estos perfiles los publicó en Etiqueta Negra, que es este gran medio de periodismo narrativo peruano que ya no existe.
Entonces, el libro está editado por Anagrama, se puede encontrar fácilmente en Amazon y en lugares. No digo librerías, porque a mí me gusta comprar en librerías, porque es un libro ya de 2020 y no es tan fácil encontrarlo, pero en Amazon está ahí disponible. ¿Tú tienes algo, Albino, esta semana? Hay que me gire la cari. No, esperamos a ¿Está? Cari. Tú nos dices, Cari. ¿Listo, ¿Cari Cari? nos avise? Perfecto. Y entonces, yo quiero hacer una pequeña mención nada más rápido. Me acordé mucho de los domingos que pasaba con mi familia, que era ir a misa claramente a las 7 de la mañana. Y sí, porque me acuerdo mucho que en esa época estaba haciendo mi primera comunión, pero justo era ir a misa, luego regresar, o sea, aventarte Chabelito, ¿no? Cada que las Hasta las 10, catafixia, ¿no? hasta las 10. Y después de ahí venía como esa transición de Chabelo, más deporte, y luego el partido de Pumas, ¿no? ¿Qué había de 10 a 11? Porque más deporte era a las 11. El Chavo Animado, Chavo a veces. Animado. Pues, Eso fue después, ¿no? Chavo Pero animado. antes antes, sí, el estaba Chavo Tatiana. Animado es después. estaba el espacio de Tatiana. Pues Y estaba yo el recuerdo Chabelo. también una claro. serie de patos y cocodrilos que pasaba antes, después de güey. Sí, Chabelo. hubo un momento que creo que le dieron esa hora a Chabelo, ¿no? O sea, que ya dijeron... No, según yo sí siempre acababa sí, la me acuerdo de 10. Tatiana, sí. Que había cuando Chabelo cantaba Vale la pena vivir. Casi me hacía llorar. Un drama enorme. Pero sí, justo, el programa de Más Deporte que también podría considerarse de culto, ¿no? Es un poco underground para la gente que no le sabía tanto. Pues ahí un espacio, el de Más Deporte. Y voy a recomendar una película que vi ayer en el cine que se llama Corina. Es mexicana, está chida, me gustó. No tiene mucha acción, no tiene como mucho movimiento, es una trama un poco lentita, pero el mensaje que da está chido. Habla acerca de una chava que tiene como miedo, literal miedo de cruzar la cuadra. O sea, literal se dirige a su trabajo, pasa a una tienda por café, regresa a su casa y ese es como su ciclo. Y el chiste está en que pasa algo que la obliga a vencer ese miedo de salir de su cuadra. Entonces, pues lo recomiendo. Corina, chéquenla en los cines. Que es correctora de estilo en un periódico, ¿no? Justo. Sí, Sí, está. está bonito. He visto el póster nomás, pero no he visto más Sí. de la película. Entonces, Corina está ahorita en cines, ¿no? Sí. De hecho, está tanto en cadenas comerciales, pues, y creo que también está en Cineteca. Entonces, para cualquiera. Sí. Si quieren ir a tragar un montón, pueden ir a Cinépolis. Si quieren ir a ser más mamadores, pueden ir a Cineteca. Ese tipo Pues, de películas me gusta. Que están opciones en las dos, eso me gusta. Y yo... Yo ya no recomendé... No, pero tú también vas a recomendar, por supuesto. Ya te Siempre... No, pues movemos los Se está los sintiendo. órdenes. Oh, sí. qué bueno, qué Movemos bueno. los No órdenes. tengo nada que recomendar. Pero yo tenía Dale, planeado dale. para que hoy cerraras tú. Ah, Ah, pues sí. De Ricardo siempre recomienda cosas muy que tienen que ver con el episodio, salvo una vez que hablamos antes de la película que iba a recomendar. Sí. Yo todo lo contrario, yo nunca tienen que ver. Y esta semana estuve leyendo, bueno, la semana anterior, Morías lejos de José Emilio Pacheco. Yo había leído Las batallas en el desierto hace muchísimos años, entonces antes de leer Morirás lejos, leí otra vez Las batallas en el desierto. Y bueno, mucha gente tal vez ya ha leído ese libro, pero es un libro que como que pasa mucho, que te pueden a leerlo en la secundaria, en la prepa, y quizás en ese momento no alcanzas a tener la percepción de todo lo que se está contando de una manera tan sutil, también de tener una apreciación de él como mira la ciudad, esa época, las asociaciones históricas que hace. Creo que sí, tener una lectura de ese libro un poco más adulto enriquece muchísimo y le das una perspectiva y una dimensión mucho mayor del gran libro que es, y también por la agilidad narrativa que tiene de contarte una historia sencilla en el sentido de un niño que se enamora de una señora, que en realidad era una mujer de 28 años apenas, pero bueno, de una señora, de una madre de sus compañeros. Entonces es un gran libro, y también Morías lejos me gustó muchísimo, o sea, si no lo había leído, sobre, bueno, por lo que cuentan sí, pero que tiene mucho que ver con la técnica, que para empezar vas descubriendo y vas dudando, y de a poco quién es realmente el narrador, que muchas veces eso, quién es el narrador en un libro o en un cuento, una historia, pues define qué es lo que te están contando. O sea, no es nada más la perspectiva, sino qué te están contando en sí. Este libro juega de manera maravillosa con eso, además de que va planteando situaciones históricas que tienen que ver en sí con los judíos, con el Holocausto. Va jugando con eso. De inicio como que dices un poquito ¿qué está pasando? ¿No? Como que empiezan dos cosas así,
y la cosa se va haciendo así que terminas entendiendo todo de gran manera. Entonces es un libro, a ver, no diría que experimental la escritura tampoco, pero sí la técnica que utiliza sale un poco de lo convencional, juega bastante y me gustó muchísimo. Y los dos libros son muy, muy cortos, o sea, se los pueden echar en un par de días, súper buenos, entretenidos. Y sí creo que con una maestría para escribir, que además José Emilio Pacheco pues no tiene tantos libros de narrativa, o sea, se fue mucho No. más a la poesía. Poeta, Y en poeta. estos libros que escribió de narrativa creo que son sumamente concisos. Los mejores prosistas fueron poetas. Suele pasar. Pasa. Suele pasar. Eh, Ahora sí, Araujo. Con ustedes, Andrés Araujo. No, yo creo que cuando grabemos el próximo programa ya se habrá presentado Fito Páez en el Auditorio Nacional, que Ricardo lo trae, Luego ya, Fito. ya trae la previa. Costa. Entonces, yo quiero recomendar dos cosas. Por un lado, los dos perfiles que tiene Leila Guerriero de Fito Páez. Uno llamado No me verás arrodillado. Y el otro salió recientemente, ¿no? Ujú, En el País en el País Semanal. Semanal. Que, digo, sí, yo creo que vale la pena suscribirse al País, pero si no quieren suscribirse, supongo que allá andará circulando por internet. Y por otro lado, orientado también a lo que hablábamos, ya que estábamos en los playoffs de la NFL y todo ese rollo, hay en HBO una serie documental que a mí me está gustando mucho de este rollo de Hard Knocks, que lo que suelen hacer es meterse como adentro del equipo y grabar desde dentro, muy parecido al All or Nothing que también hizo Prime en algún momento con el fútbol, con el Manchester City y el Tottenham y demás. Pero lo que a mí me interesa mucho es que normalmente esos Hard Knocks pues, suelen seguir al equipo, ¿no? Y ya sea en la parte de pretemporada, durante el torneo regular, la temporada regular, y pues van más o menos viendo si fue buena idea elegir ese equipo o no, porque va bien o va muy mal. Pero esta vez lo que eligieron es seguir una división completa, que es la AFC North, que es creo que una división cuya historia pues se cuenta sola, ¿no? Porque compone equipos de 4 ciudades distintas, de Pittsburgh con los Steelers, de Cincinnati con los Bengals, de Cleveland con los Browns y de Baltimore con los Ravens, que como ciudades no dicen mucho, o sea, no son ciudades que tengan un relato específico por sí mismas casi, pero es una división donde se odian todos y se odian de una manera bestial, ¿no? Y Cincinnati, por ejemplo, y Cleveland, pues los dos son de Ohio, y además es un estado que normalmente no se voltea a ver mucho, pero tiene 2 equipos de NFL. Entonces, a manera de documental, pues iban siguiendo a los equipos y viendo cómo les va y demás, y ahorita, por ejemplo, pues tuvieron suerte con los Ravens, que van muy bien y que son, a mí me parecen los grandes favoritos a llevarse el Super Bowl. Sí está como el énfasis en cómo van los equipos, pero sobre todo en el por qué se odian tanto equipos de ciudades que a priori pues no serían muy relevantes, pero deportivamente lo son, ¿no? Entonces creo que se une un poco a lo que veníamos hablando de cómo relatar el nexo identitario de equipos con sus ciudades, también el rollo de la rivalidad de ciudades es quizás sería equiparable con un León Irapuato, por ejemplo, ese Cincinnati-Cleveland. Entonces, a mí me parece una cosa muy interesante. Siguen saliendo capítulos nuevos porque pues recientemente jugaron este fin de semana los Ravens contra los Steelers ya en playoffs. Entonces, pues ahí está muy bien. Yo recomiendo que se lo echen antes de que los Ravens ganen el Super Bowl, seguramente. ¿Dónde dijiste que está? En HBO, En en HBO. Max. ¿Vieron la serie de Fito? Rápido. Sí. Sí, ¿Les gustó? Yo no la vi. Sí, Normal. ¿no? A mí sí me gustó. Lo normal. Sí, me... Creo que Fito salió indignado de que se contaran ciertas Sí, cosas. pero de que no era cierta como ahí manera. medio productor o algo. Creo está que lo involucrado. como que Corrieron. ya no vio la versión final hasta que Ah, ya ok, estaba en hasta que ya Netflix, estaba- digamos. Ya estaba en su Pues casa. con cameos a Spinetta, a Charlie, Ok. sale Calamaro ahí. La voy a ver. Ese Los igual estaba segundos. en Netflix. ¿no? Ah, Netflix. Sí. El amor después del Ah, amor. cierto, Netflix. Que por cierto, si ustedes no tienen boletos, como Ricardo, que de alguna manera los tiene, la ha platicado aquí, él no compra boletos, pero siempre tiene boletos, va a estar en el Zócalo también, a las, Sí, a las 8. a las 8 de la noche, el sábado. Gracias a la doctora. Gratis. Gracias a la doctora. Gracias a la doctora. Disfrútenlo, botado. Disfrútenlo votado. Pues ahí está. Que justo cuando estaba diciendo los nombres, que luego no decimos uno, no dije Araujo que está aquí al lado de mí.
No mencioné tu nombre de agradecer a Apuntes de Rabona, Ah. entonces no quería irme porque te me acordé. Por supuesto, Andrés. Estabas haciendo el 11 mental. Estaba haciendo el 11. Arquero. Alan, Araujo. que también ahí Yo anda. portería medio tiempo y Omar portería el otro Estaría medio tiempo. allá. Oye, aquí todos son porteros. Tú eres portero, yo he sido portero, Sol es portero, Omar es ¿también? portero. Alan jugó de portero, que ahorita lo dije también. Ha hecho muchos videos de apuntes con todo el dolor de su corazón los hacía, pero los hacía. Entonces, bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias por empezar este año con nosotros, con Noventeros. Se vienen capítulos muy interesantes. Nos han dejado algunos comentarios muy, muy chidos que apreciamos mucho. Entonces, si les gusta el programa, por favor, recomiéndenlo, compártenlo, suscríbanse al canal. Y pues muchas gracias a todos, a toda la gente que ya mencioné. Y el día de hoy, como siempre, a mí me gusta pasar lista al final del programa. Entonces, hoy fuimos Omar Ortiz, de las redes. Sol, que algún día me dirá por qué está aquí, pero a mí me da mucho gusto. Que también el fotógrafo de muchísimos de los contenidos de apuntes los ha hecho Sol, Ricardo López, sí, Andrés Araujo, Omar Sánchez, Ángel Albino, Alejandro León, Cari, Mario, Dani y Lalito y todo el equipo de Apuntes de Rabona. Les agradecemos. Nos vemos el próximo miércoles. Que se la pasen bien. Tápense. Abríguense. Ah, Adiós.